25 de noviembre de 2025. El título de la prédica se llama Su palabra es viva. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor. Estamos aquí congregados, reunidos en tu nombre. Y sabemos, Padre, que eres tú quien trae palabra de vida eterna, Señor. Dejamos todos en tus manos, Señor, y te pedimos que sea tu espíritu quien hable. Que separes al hombre, que solamente es polvo, mas eres tú quien trae palabra de vida eterna. Que tu palabra, Señor, vivifique nuestro espíritu y que lleve fruto, Señor, a 100 por 1, conforme a tu propósito. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. El título de la prédica se llama Su palabra es viva. La palabra dice que en el libro de Hebreo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos ver que la palabra tiene un poder que va más allá de cualquier palabra que uno pueda decir. El hombre natural, hasta cierto, o si no la tomó el versículo, se ha desprendido de aquí para él poder utilizar las palabras y de esto crear una mente positiva, ¿no? Lo que vendría a ser pues un coach, ¿no? Y gente que hace arenga para que la gente en alegría y en jolgorio se sienta bien y sienta que realmente está bien. Esa es la palabra del hombre. Pero hay una palabra que va más allá, que va hasta lo más profundo, que es la palabra de Dios. La palabra tiene un poder, como dice aquí, ¿no? Es viva y eficaz. Y su palabra del Señor nunca regresa vacía. No solamente la palabra dada por el Señor te causa gozo y alegría, te anima en el momento en el cual uno puede estar bastante afligido, te da esperanza porque te trae promesas, pero hay algo que es bien puntual, es que es viva. Es una palabra que tiene vida. Es una palabra, ¿cómo podríamos definir algo? Una palabra que no podemos tocar. La palabra, una palabra en sí, ¿no? Lo que ahorita estoy hablando. Esta expresión sonora tiene vida. La de Dios tiene vida en sí misma y genera vida al decirlo. Y no solamente genera vida, tiene la capacidad de cambiar la naturaleza de algo radicalmente. En primera de Pedro dice, no, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, que dice, siendo renacidos de simiente incorruptible, de simiente incorruptible. Esa capacidad tiene la palabra de Dios. La palabra que sale o expresada por la boca de Dios, pero primeramente sale de los pensamientos del corazón del Señor, y el cual el Señor utiliza el instrumento de su siervo, profetas, apóstoles y personas que el Señor levantó para su servicio. Esa palabra tiene el poder por cuanto tiene un origen. Los demás que han transmitido su palabra de Dios han sido como la canaleta que hace que el cauce avance, nada más. Entonces, el Señor es el que tiene poder para hacer que la persona cambie totalmente, sea cambiado su naturaleza y deje una manera antigua de vivir y tiene una nueva manera de vivir. Algo que no puede hacer la palabra del hombre. El hombre te puede dar palabras de ánimo. Escuchas en ese momento y te da un ánimo y te sientes muy bien. Saliste de la puerta y a la primera adversidad no tiene capacidad para poder transformar. Bueno, uno diría, no, pero ¿qué de novedoso tiene eso? Eso ya lo sabemos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando la persona no está cimentada y no está creyendo en su palabra,
que es viva y eficaz, y entonces se aleja de creer lo que el Señor dice, entonces la persona caminará en el poder de su propia fuerza. Si es que no es la palabra que tiene poder, que te sustenta, entonces de alguna forma uno termina caminando en el poder de sus propios pensamientos y de sus propias fuerzas. Entonces cuando uno comienza a caminar de esa manera, porque al fin y al cabo siempre busca creer en algo. El inconverso no apuntando a Dios, el impío no apuntando a Dios, a la larga todos buscan una esperanza de creer en algo. Simplemente que estos rechazan al Señor. Sí, perfecto, lo sabemos muy bien. Entonces, hasta hay una expresión común que dice, bueno, la ciencia lo dice. Ah, y por ende entonces tiene que ser verdad. Y entonces ponen pues a la ciencia como su Dios. La ciencia se vuelve su termómetro para ellos, para medir la veracidad de algo, la regla para medir para ellos. Entonces, la ciencia se vuelve su Dios porque a la larga, si es que no terminan adorando a Dios, terminan adorando al maligno. Y terminan adorando al sistema del maligno. Entonces, cuando el creyente se distrae de la palabra viva y eficaz, de alguna forma él termina caminando en las propias fuerzas de su propio esfuerzo y de sus propias palabras, porque él se dice en su corazón, lo voy a hacer. Pero, como dice la Escritura, toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así es el hombre, así es su esperanza y su fuerza. Es como la hierba. Se seca y se cae, pero nunca va a permanecer para siempre. Pero la palabra de Dios sí permanece para siempre. Tiene este poder, tiene esta facultad. Efesios dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Proverbios dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los justos y los justos usar comerán de su fruto. Claro, ya. Entonces, el creyente puede caminar creyendo en lo que el Señor dice, o creyendo lo que el mundo dice, o creyendo en sus propias fuerzas. Él tiene que escoger, él tiene que darse cuenta que la palabra es viva y eficaz. Porque fíjense bien que dice, es como una espada de dos filos. Es una espada de filos que penetra hasta lo más profundo, hasta partir, hasta las coyunturas. El alma y el espíritu los divide y entonces va hasta lo más profundo. Esto no puede hacer ninguna palabra. Porque recuerden que la palabra de Dios dice que trae vida eterna. Tiene el poder para cambiar la naturaleza. Entonces, tiene el poder para traer vida a personas muertas. Podemos ver por la escritura en el cual cuando oraban por los muertos y resucitaban. Vemos cuando Cristo le llama a Lázaro, sal, y fue dado la palabra y Lázaro salió. Tomó el cuerpo de Lázaro que estaba inerte ya varios días. Ese cuerpo tuvo que levantarse al oír la palabra de Dios, al oír el verbo hecho carne que se estaba manifestando. El cuerpo tenía que levantarse y obedecer. Igual, en todos los testimonios, hasta en los testimonios del hermano Brandon, cuando oraba por alguien y volvía a la vida, la palabra tenía el poder, porque es viva y eficaz. Tiene el poder porque en esa palabra está la vida. Es una palabra que va vindicada y va sellada con la autoridad del Señor, con su sello, por el cual, al ser dicha, viene a cumplimiento.
Esa palabra ha sido puesta en la boca del creyente. La vida y la muerte es en tu boca. Elige tú. Dijo que la higuera que se seque y se secó. No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy en el nombre de Cristo. Levántate y camina, y el hombre se levantó. El que no veía se oró y sanó y volvió a tener la vista. Y cada episodio que vemos en el Nuevo Testamento y los testimonios actuales son por el poder de Dios, dicho por la promesa de Dios, que por sus llagas uno ha sido sanado. Entonces la persona cree y entonces automáticamente ve que hay poder ahí y reconoce que él no es él, sino reconoce que ese Señor, entonces dice la palabra y al final viene a cumplimiento, porque es viva y eficaz. Si es que el creyente, el Hijo de Dios, se da cuenta que realmente qué poder ha sido puesto en la boca de él, qué palabra se le ha sido encomendada. No le ha sido encomendada palabra de hombres, le ha sido encomendada y tiene por herencia la palabra de Dios. Le ha sido encomendado el poder de Dios depositado en él. Moisés tenía que hablar y él tenía que dividir el mar. La autoridad se le había sido entregada. Obviamente que el poder no era de él, pero él estaba autorizado para hacer aquello. He escuchado en muchas ocasiones las iglesias denominacionales que dicen que las cosas mayores que el cual la Biblia dice que harían, ustedes harán cosas mayores, se refiere simplemente al hecho de que ya ahora las cosas mayores son que un inconverso se vuelva creyente, y esas son las cosas mayores. Para ellos el poder de Dios llega a este punto. Simplemente que una persona diga acepta a Cristo, y bien es cierto, puede hacer eso la palabra, pero lo reducen a eso. Y el tiempo del poder vindicado por Dios, las señales que le seguían a los que creen, no, esas eran para el tiempo de los apóstoles. Ya no es necesario porque tenemos la palabra ya escrita, tenemos la Biblia ya escrita. Y por ende, lo reducen la palabra de Dios y el poder de Dios simplemente a una cuestión ética, moral, para sentirse bien. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, para ellos no tiene poder. Simplemente es una cuestión moral y que te sientas bien al leer sus promesas y punto. Para ellos llegó a ese punto y más que eso no necesitan más. Entonces, por lo tanto, nunca van a ver la vindicación de la palabra expresada y que se ponga en manifiesto en milagros, por cuanto lo rechazan. La pregunta, estaba leyendo en el episodio de que para que las personas que habían sido resucitadas, la palabra sí había sido dicha y entonces la persona pues venía a la vida. Había una autoridad del Señor vindicando ese momento por el cual Él en soberanía permitía que la persona vuelva a la vida. Pero encontramos en la Escritura un episodio en el cual una persona había sido levantado de los muertos sin que se diga la palabra y la autorización directa para que levántate y camina. En el Segunda de Reyes, ¿no? En el capítulo 19 dice, ¿no? Y murió Eliseo y lo sepultaron, y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí, vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre a la tumba de Eliseo. Y en cuanto el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. ¿Qué palabra fue dicha en ese momento para que el cuerpo de este muerto sea levantado a tocar los huesos de Eliseo? Si los que estaban llevando el cadáver estaban llevando para enterrarlo, y al ver los moabitas de susto corrieron y arrojaron el cadáver, y el cuerpo se levantó. Y palabra fue declarada para que vuelva a la vida. Ahí está el tema en el cual el poder de la palabra de Dios va más allá
a ver, esto les puede sonar algo distinto, extraño, va más allá del simple hecho, no el simple, sino del hecho en el cual al decir la palabra las cosas suceden, pero la palabra tiene más que eso todavía. ¿Cómo es de que un cuerpo de alguien que había, si tenía los huesos del liceo estaban ahí, este hueso ya se había descompuesto hace mucho tiempo para que llegue hasta huesos? Este muerto estaba literalmente muerto del cuerpo del cual arrojaron encima de los huesos de Eliseo. Estos huesos estaban secos de Eliseo. Estaban muertos hace mucho tiempo. ¿Cómo que los huesos de Eliseo, al tocarlo, el cuerpo del otro vuelve a la vida? Y en ningún momento se declaró la palabra levántate en el nombre del Señor, o levántate en el nombre de Cristo, que no estaba Cristo, pero no había nadie que diga la palabra para que este cuerpo se levante. Pero había poder, había unción en ese lugar. Más o menos la figura es algo parecido a esto. Ustedes recuerdan en la época de los 80, creo que fue mediados de los 80, de este desastre nuclear que hubo en Chernóbil, en Ucrania, cuando hubo una explosión y estos reactores nucleares, hubo todo un episodio de esto. Después de tiempo, ya pasando 40 años, 50 años, comenzaron a hacer investigar y vieron de que después de pasar varias décadas, en ciertos lugares que ni siquiera eran cercanos a donde estaban los reactores, cercanos, había un parque de diversiones donde estaban ahí estas ruedas gigantes que no se suben y da vuelta, que en ciertas partes de que estaba alejado de la planta nuclear, ni siquiera en la parte más cercana, la radioactividad era bien intensa y seguía ahí. Y la explosión fue hace más de 40 años. Y le preguntaban a los que estaban investigando es por qué en esta zona y específicamente en una parte de este juego mecánico, en una parte, no en todo, por qué la intensidad de reacción, porque comenzaban a medir con unas máquinas y la máquina se alocaba porque había una radiación muy alta en ese lugar. ¿Por qué es que en esta zona la radiación era tan alta y siendo más alejadas que otras zonas que estaban cerca de los reactores, no tienen tanta radiación como este lugar? Y la respuesta era que no lo sabían. Solo sabían de que ahí había más radiación, pero porque en ese lugar más alejado supuestamente no tendría que haber tanto. Pero estaba. No lo podían saber por qué, pero no podían negar lo que era verdad. Es más o menos la figura en la cual podemos ver el poder de Dios. Recuerden de que Eliseo era profeta de Dios y al profeta se le encomendaba la palabra. Este hombre estaba ungido de parte de Dios. No en el sentido solamente espiritual, o sea, él, todo, porque el Señor, sabemos de que escoge vasos, estos vasos son algo físico. Entonces, el poder de Dios, aún en el hueso de ahí, de esta unción que estaba en estos huesos, fue suficiente para levantar a este muerto. Tan igual como la radioactividad estaba en este lugar de un episodio que sucedió hace más de 40 años, cuando se hizo el estudio, ¿no? De lo que pasó en Chernóbil, pero estaba ahí. De la misma forma como para ilustrar, de alguna forma similar a esto es algo en relación a esto. El poder de Dios estaba ahí. Ahora, no es que todos los cuerpos que arrojaban en el cuerpo de Eliseo volvían a la vida, pero ¿por qué sí específicamente pasó en este caso? ¿Por qué el Señor permitió que quedara el registro de aquello? ¿Y por qué permitió que quedara en este caso y en este caso cuando ni siquiera se había dado la palabra para que venga la vida, este cuerpo? Es que exactamente es ahí donde la palabra del Señor tiene tanto poder que no importa el tiempo, la distancia. Y había cierta unción en esos huesos que estaban ahí de alguien en el cual se le había encomendado la palabra, el cual era Eliseo, el cual tenía la doble unción, y el Señor permitió que quede registro como testimonio.
Porque vemos de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, tiene el poder de trascender a todo, al tiempo, porque cuando se da el decreto de parte de Dios, es el poder de Dios manifestándose que trasciende la época y se cumple en cada instante del cual la persona está creyendo. La persona toma esa promesa de Dios, tiene el poder suficiente para cumplirla, independiente en qué situación, en qué año haya sido los eventos de los milagros. No importa, porque su poder es eterno. No es que alcanza hasta cierto límite y ahí caduca. No, el poder del Señor sigue, sea la luz y la luz. Lo vemos todos los días que sale en la mañana. Cuando el Señor, cuando Cristo dio la palabra para que el, el mar enmudezca y se tuvo que sujetar a la orden de él. Nosotros podemos ver por la ilustración, lo que se ve ahí es que él dijo y simplemente la marea estuvo tranquilo. Y a esa hora, pues el mar debería estar totalmente embravecido, que es lo normal. Pero no, lo que pasó es que cayó, enmudeció y se sorprendieron. ¿Quién es este que aún la naturaleza se sujeta a la orden de lo que dice? Claro, vemos esto, nosotros vemos visualmente, imaginamos que el mar se enmudeció y punto. Pero detrás de eso, miremos más allá que está. Todos los acontecimientos físicos que tienen que pasar para que esas cosas se den. Es como cuando el Señor da en, acá está, bueno, déjenme ver, la profecía en el libro de Ezequiel. Espérenme un momento, el Valle de los Huesos Secos, ¿no? Que dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle donde estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos y por alrededor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por lo cierto, y los huesos estaban secos de gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El Señor está diciendo al profeta. Y dijo, Señor Jehová, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, y estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y cubriré la piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Más adelante, miren, el Señor le está mostrando esto, el Espíritu, a Ezequiel. Y el Señor lo está hablando como si estuviera hablando a huesos que estuvieran vivos. Porque mire, y me dijo Jehová, dice, profetiza, diles a estos huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Le está diciendo al hueso, oíd la palabra de Jehová. Así le ha dicho el Señor, estos huesos. He aquí, yo hago entrar el espíritu en vosotros. Le está diciendo, hago entrar el espíritu en vosotros, le está diciendo eso a los huesos. Lo está hablando como si estuviera hablando a vivos, pero él está hablando a los huesos. Y el Señor esto, he aquí, yo hago entrar el espíritu en vosotros. Entonces el Señor lo está dando por sentado al darle esta visión, que estos huesos ya en lo que él está, en lo que respecta al Señor, estos huesos ya están vivos por cuanto el Señor ya lo está decretando. Está dado por sentado que está vivo. Después viene el episodio en el cual ya se manifiesta el canal en el cual se va a estar dando esta palabra, que en este caso vendría a ser Ezequiel, el profeta. Ahora dice Ezequiel, ¿no? Ahora ya es palabra de Ezequiel. Profeticé, pues, como me fue ordenado, y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, ¿qué estaba profetizando? Lo que el Señor le había dicho que diga. Eso estaba diciendo él. Miré y aquí un tendones sobre ellos. Él ya está contando un episodio ya más como los músculos, tendones se van acomodando. Los tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió y encima de ellos
pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu y profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ya. Esta profecía, en muchas ocasiones, se refiere con respecto a la nación de Israel, que en el año 48, pues, es una nación que llega a tener su propio territorio. Recién tiene un país, un lugar donde está. Pero vemos algo bien particular también, que si bien es cierto, nosotros podemos creer que esto es en sentido figurado para aquello, no quita el hecho que en sentido literal el Señor lo puede hacer. El poder de Dios tiene todo el poder para poder hacerlo tan literalmente como lo está describiendo ahí. Ahora, algo me dejó pensando aquí. Si es que esto es con respecto a la nación de Israel, que en el 48 vienen de los cuatro vientos y se juntan y vuelven a la vida a florecer como estado, entonces, y este valle de huesos secos tipificando al estado de Israel, entonces, ¿quién está tipificando al profeta Ezequiel, quien está dando la palabra? ¿Quién en ese propio contexto vendría a ser Ezequiel quien está dando la palabra? ¿O qué profecía se está tomando en ese mismo tiempo, desde el 48, para asumir que realmente es el Estado de Israel? Y no que esta profecía va más allá que solamente el cumplimiento de que Israel vuelve ahí. Porque está profetizando un profeta. Y un profeta trae la palabra del Señor. Entonces tendría que ser alguien de parte del Señor dando una profecía para ellos. Miren, es como cuando una persona lee el versículo en que dice, el Señor dará un nuevo corazón. Yo recuerdo que una vez contaron un testimonio de una persona que lo entendió tan literalmente esto para sí y tenía problemas cardíacos y la persona sanó. Sabemos que la palabra da un nuevo corazón se refiere concretamente al tema que es quitado este corazón de carne y ahora va a tener un corazón que anhele y busque del Señor. Pero aún así eso no quita el hecho de que realmente la palabra puede ser tomada de una forma tan literal que tenga el poder para cambiar el corazón de una persona que esté enferma y que tenga problemas cardíacos. No va a quitar ese hecho, porque lo tiene el poder, porque es viva. O sea, si por un lado trae vida espiritual a alguien que está muerto, por otro lado también tiene el poder para darle vida a un cuerpo que está inerte. Entonces, si esa palabra ha sido confiado al creyente, es algo poderoso lo que tiene a la mano. Estas promesas de parte de Dios son poderosas para que venga al cumplimiento su palabra. El Señor tiene un poder ilimitado, es una fuente inagotable. Él es el Todopoderoso. Fuera de Él no hay otro Dios. Entonces, en relación de su palabra con nosotros, nosotros somos el instrumento como la caña por el cual va a fluir el poder de Dios. El poder de Él tiene que ser expresado. Y el Señor utiliza exactamente eso, sus hijos. Trae vida. Es viva, tiene vida, es una palabra que tiene vida. Como si estuvieras hablando a alguien a tu costado que está con vida, que está a tu costado, tan literal como eso es su palabra del Señor. Porque dijo, no, porque su palabra de Dios es viva y eficaz.
Primeramente es viva y eficaz. Y después, ¿qué sigue? Más cortante que la espada de dos filos. O sea, es una vida que tiene el poder para penetrar totalmente hasta lo más profundo del ser humano, hasta lo más profundo, porque separa el espíritu y el alma y discierne todas las intenciones del corazón. Entonces, la palabra, si es que, volviendo para terminar, si es que la persona no está fundamentada en sus promesas y los decretos o lo que dice el Señor de él y lo que dice su palabra, entonces la persona va a terminar caminando en el poder de sus propias palabras, las suyas de uno mismo. Entonces, lo mejor que puede hacer es dejar y rendirse y simplemente ser materia dispuesta que el Señor haga su voluntad en uno, en que uno sea el instrumento que el Señor quiera hacer. Y como su palabra nunca va a regresar vacía, va a traer fruto. Y como trae fruto, trae vida. El fruto es un producto de la vida. La semilla que muere, sale, trae vida. Cristo muere, resucita, les cumple la promesa dada del Espíritu y les trae vida. Ahora les encomienda y vayan a hacer a los que les habían sido encomendadas. Y las señales les seguían. Estas cosas son típicas y naturales del creyente del primer siglo, tanto como puede ser para los creyentes de la actualidad. Esto no ha sido exclusivamente para ellos. Este ha sido exclusivamente para la iglesia en general. Que había manifestación en ese entonces, por supuesto que sí, y que siempre lo ha habido. Otra cosa es que nosotros de repente no lo hemos visto muy seguido, en algunas oportunidades, algunos milagros de parte del Señor. Pero el poder sigue estando ahí. Nunca se ha agotado. Sigue siendo ilimitado. Así como la ilustración que le dije con respecto a lo que pasó, esta reacción nuclear que pasó en Ucrania y todo esto, pues se veía la relación después de tantos años y estaba ahí, tan igual como pasó la unción que estaba sobre este profeta y el muerto que cayó sobre los huesos de Eliseo revivió. Había poder de parte de Dios ahí. Estos huesos, no era que estos huesos dan vida en sí, sino hay algo de parte del Señor que permitía que pase estas cosas. Si eso pasó en el antiguo pacto, con mayor razón, cosas mayores están para el nuevo pacto. Mayores promesas y mejores promesas. Replanteemos esto mirando la escritura y no verla simplemente como, bueno, no, sabemos de que no vemos como una cuestión solo de promesas en sí mismo, sino hay algo más profundo y poderoso que está en su palabra. ¿Qué le acompaña a todo eso? La promesa es que yo deseo que sea sano. Entonces, tú te puedes enfocar en la sanación como tal y perfecto, porque esa es la promesa. Pero el poder que se manifiesta en esa sanación son un montón de factores. Desde lo que pasa a nivel celular, molecular, todo eso se mueve para que venga esto. O sea, hay un poder detrás que no vemos que está ahí. Entonces, reconocer del poder que está detrás de todo eso, entonces para darle la gloria a Dios y ser conscientes de que realmente no se nos ha sido encomendada solo palabra con promesas, sino es palabra con poder de Dios, porque Dios habita en su palabra. Hermanos, que el Señor